Bien, ¿de qué forma nosotros podemos dividir restricciones? Lo primero que todo, restricciones disyuntivas, pues restricciones disyuntivas son aquellas cuya intersección es nula. Por ejemplo, tener x igual a 5 o x distinto de 5, ¿vale? Eso es lo que están haciendo aquí, o sea, es lo mismo de lo mismo acá, lo que hacen con enumeración. Bueno, no es la única manera de escribirlo, porque también podríamos tener x mayores que 5 o x menores o iguales que 5. ¿Me siguen allí? Que esta es la que principalmente nosotros hacemos. ¿Estamos allí? ¿Todo está bien? Restricciones disyuntivas, no, es que esta es otra cosa acá, pero restricciones disyuntivas. Estoy explicando el término disyuntivo. Disyuntivos cuya intersección es nula. Bien, y lo que se refieren acá es que, bueno, el inicio de la tarea 1 más la duración de la tarea 2 es menor o igual que el inicio de la tarea 2. O bien, todo lo que toma la tarea 2 es menor o igual que la tarea 1, menor o igual que el inicio de la tarea 1. O sea, empieza una antes o empieza una después. Pero la verdad prefiero esta explicación ya. ¿Ok? Bien, y miren, también tenemos las restricciones en esta forma, ¿cierto? Entonces tenemos, para P de x igual a A, o sea, dado x igual a A, pues podemos tener x igual a A o x igual a menos A. Esa es otra forma. Bueno, eso hay que ver si el menos A pertenece al dominio. Lo otro es que, bueno, es que esta es, entonces siempre vamos a tener de que las restricciones, en este caso, cuando hacemos split, siempre vamos a tener restricciones del tipo disyuntivas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando ustedes dividen acá, x igual a 5 o x distinto que 5, ¿qué tienen acá? Una disyunción, o sea, es una división. O sea, la solución está por aquí o está por aquí. ¿Estamos ahí? ¿Todos ahí? ¿Is everything fine? ¿Preguntas? Vale. ¿Qué pasa? Básicamente cuando nosotros hacemos split, vamos a ir agregando restricciones. Voy a tratar de traducir eso. Nosotros vamos añadiendo restricciones paulatinamente al problema. Por ejemplo, hacemos la primera división. Si ustedes recuerdan, aquí teníamos y igual a 5 y y distinto que 5. ¿Sí recuerdan? Aquí tenemos un problema C, un problema CSP. ¿Qué pasa? Tenemos un conjunto de restricciones. ¿Qué pasa? Ahora es este conjunto de restricciones con qué restricción adicional. Y igual a 5. ¿Y aquí qué tenemos? El conjunto de restricciones con qué restricción. Y distinto que 5. ¿Me siguen ahí? O sea que por cada vez que hacemos split, generamos un nuevo problema de satisfacción de restricción. Por eso es que aquí colocan, ven que aquí colocan prima y doble prima. O sea, aquí lo que están diciendo, tema del problema original. Cuando hacemos splitting, entonces, es el problema original, pero ahora con x igual a a. Y por el otro lado tenemos x distinto de a. ¿Ya? Listo. Entonces, básicamente, lo que dicen acá es que C' y C doble prima son las mismas restricciones que tiene C, ¿cierto? Con las nuevas restricciones que hemos añadido para pues, los nuevos dominios. Bueno, ahora bien, cuando nosotros tenemos la posibilidad de exploración, si ustedes recuerdan, cuando estábamos explorando, ¿qué pasaba con x si x pertenecía entre 1 y 10? ¿Cuál es la primera restricción que colocaba acá? X distinto que qué. Perdón, x igual a 1 y x distinto que 1, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podemos tener y perteneciente entre 10 y 14. ¿Qué pasa acá? Lo primero, cuando vamos a hacer la expansión, nosotros podemos mirar qué variable podemos escoger. O sea, en este caso, ¿qué variable escogió? A X. En el ejemplo que yo les mostré, ¿quién escogió? A Y. Nosotros podemos controlar qué variable escoge. ¿Sí? Sí, él las escoge arbitrariamente. Bueno, realmente él escoge la variable que tenga menor dominio. O sea, el dominio más pequeño. ¿Sí? Eso es lo que hace por defecto. O sea, uno puede escoger la variable más restringida, o sea, la que tiene el menor dominio, o puede escoger la variable que tenga mayor dominio. O utilizar algún otro criterio, es decir, explícitamente cómo se escogen las variables. La otra es el valor de elegir. Si ustedes observan, ¿qué valor eligió?
el menor. Sí, porque aquí yo dije x igual a 1 y aquí yo dije x distinto que 1. Pero yo también pude haber dicho x igual a 10 y x distinto que 10. O bien, x igual a 5 y x distinto que 5. Y la restricción para hacer la división. Aquí estamos usando enumeración, pero también hubiéramos podido utilizar bisección. En bisección, ¿qué hubiéramos podido hacer? Aquí tenemos entre 1 y 5 y por acá tenemos que entre 6 y 10. ¿Qué se refiere esta tercera? ¿Vale? O sea, nosotros podemos controlar todo eso. Y ahorita les voy a mostrar cómo lo podemos controlar. Ya a medida que vayamos viendo los diferentes ejemplos, vamos mirando por el lado que nosotros podamos controlar, podemos mejorar la búsqueda. Eso es una búsqueda por profundidad. ¿Sí? Siempre vamos a tener una preferencia hacia la izquierda. Y usualmente cuando estamos maximizando o minimizando, pues eso nos va a optimizar los árboles. Cuando tenemos uno de buscar todas las soluciones, realmente no hay nada que hacer. No podemos optimizar mucho. Realmente el árbol va a encontrar todas las soluciones. Lo interesante es cuando vamos a hacer optimización. ¿Me siguen ahí? Bien. Bueno, por ejemplo, seleccionar la variable que aparece el mayor número de veces en las restricciones. O sea, la variable más restringida. O por el dominio empezando por un valor entero y seleccionando el medio, que es el método de la bisección. Vale, esto ya lo había mencionado. Bien, hay otras técnicas de búsqueda. Tenemos el backtracking, que ustedes lo vieron. ¿Dónde vieron el backtracking? Lo vimos ahora. Si ustedes recuerdan, acá, tengo que mover esto acá. Si ustedes recuerdan este problema, ¿no? Cuando hicimos GeckoGees. ¿Qué es el... ¡Uy! What the... ¿Qué pasó? ¿Por qué fallas? Si esto funcionaba. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasa? El backtracking es cuando voy a expandir todo el árbol, ¿listo? ¿Qué pasa? Aquí encontró una solución. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, aquí encontró una solución, ¿no? Vale, pero necesito explorar más soluciones. Pues me devuelvo y sigo por acá. Una vez que he explorado toda esta gente, ¿qué hago? Me devuelvo y exploro este de acá. Eso es backtracking. ¿Sí? Backtracking es, llego, pues me devuelvo para explorar el nodo derecho. Eso es recorrido y no. Vamos a la izquierda hasta el fondo y luego nos devolvemos a la derecha. ¿Vale? Si recuerdan el recorrido en orden, ¿no? No lo recuerdo. Recuerden que en orden es izquierda, raíz, derecha. ¿Vale? Aunque el backtracking se puede hacer al revés también, pero usualmente es por recorrido en orden. Esa capacidad de uno de devolverse y explorar las siguientes soluciones. Pregunta. ¿Todo está bien? ¿Nada está bien? ¿No? ¿Están preocupados? Todo está bien y nada está bien. Igual este semestre algún día acabará, no se preocupen, ya estamos en la semana 3. ¿Sí? Algún día esto se va a acabar. ¿Sí? ¿Me siguen allí? Vale, hasta ahora solo es pura cantaleta, ¿sí? Por ahora es pura cantaleta. Yo ya casi llego a lo que me interesa más de la clase. Tenemos Brush and Bound, ¿cierto? ¿Recuerdan Brush and Bound? ¿Qué es Brush and Bound? ¿No? ¿A qué le suena branch? Ramificar y bound. Cortar. O sea, Brush and Bound. Brush. Sí, la poda, exactamente. Tenemos técnicas de Brush and Bound. ¿Qué podemos hacer? Básicamente, estas dos estrategias dependen mucho de la propagación de las restricciones. O sea, esta parte de acotar. O sea, programación por restricciones que a la larga es acote dominios, acote dominios, acote dominios y uso. ¿Sí? Y tenemos backtracking inteligente, pues que ya depende de la forma que nosotros lo programemos. Bueno, aquí está el backtracking. Los nodos generados son de fly, o sea, en la ejecución, los nodos son problemas de satisfacción de restricciones. O sea, es el mismo problema que ustedes tienen, pero añadiendo nuevas restricciones. Y las hojas son soluciones o fallos. ¿Me siguen ahí? Bien. Brush and Bound, ¿cierto? Brush and Bound es una modificación del backtracking cuando tenemos uno.
¿vale? Porque el backtacking explora todo el árbol. El brush and bound nos va a permitir evaluar que, por ejemplo, si yo me voy por yo por ejemplo tengo una ramificación. Por ejemplo, aquí x igual a 5 y x distinto de 5. Supongamos eso. Yo puedo evaluar mi función objetivo y, por ejemplo, podar por ahí. O sea, no voy a explorar por allá. Porque yo sé que por allá no está mi solución. No está en máximo. O sea, realmente aquí es un sonidito raro. Aquí se pone la cosa interesante es cuando tenemos problemas de optimización. ¿Sí? Cuando tenemos problemas de optimización es que nosotros podemos aplicar esta optimización. De resto es puro backtrack. Porque pues si encontramos todas las soluciones, para la larga hay que explorar todo el árbol sin ningún criterio. Pero el brush and bound nos permite podar. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Es cuando usted coloca la extensión de Navidad, pero está aburrido, no quiere colocar más, entonces coge el árbol y quema la mitad. Y ya. Ya tiene la extensión de Navidad colocada. Ningún problema. Resolvió el problema. Bueno, no resuelve la ira de la persona, pero resuelve el problema. Bien, ¿y esto qué? Dónde se realiza esa poda? Sobre la función objetivo. ¿Qué es la función objetivo? La función que tenemos que maximizar o minimizar. Y eso es uno de los enfoques que tiene la programación por restricciones. Porque podemos tener satisfacer únicamente o maximizar o minimizar. ¿Sí? Que es la función objetivo. Mantiene el valor objetivo, el actual. Entonces, ¿qué suele hacer la evaluación? Encuentra la primera solución y empieza a evaluar los nodos que están alrededor. Entonces, si yo sé que por ese lado no puedo mejorar la solución, entonces, ¿qué creen que hace? Pod. ¿Me siguen ahí? Obviamente pod, no explora. Ahí solo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que este es el árbol completo, ¿no? ¿Estamos ahí? Y por acá están las soluciones. Uy, esto ya ni quiero escribir. Acá están las soluciones. ¿Me siguen ahí? ¿Me siguen ahí, muchachos? Listo, yo encontré esta solución y yo me devuelvo aquí, ¿cierto? Si yo sé que si explorando por acá no puedo mejorar esta solución, ¿qué hago? No es por alfabeto, bueno, es parecido. Sí, porque lo hago bajo una heurística. Yo le pongo alfabeto, se hace bajo una heurística. Sí, sino que le dan nombre, el contexto, porque el contexto es diferente. Toda alfabeta se hace en representación de estados, ¿sí? Estados y decisiones que pueden tomarse. Pero en este caso, como sabemos de que por allí yo no puedo mejorar la solución, que es lo que vamos a ver ahora, pues sencillamente no me meto más por ahí. ¿Vale? ¿Y qué gano con eso? Complejidad computacional. ¿Estamos allí? Porque si yo tengo, por ejemplo, 2 a la 10 soluciones, si le digo busque todas las soluciones, ¿cuántas soluciones me va a encontrar? 2 a la 10. Pero deme la mejor. La mejor pueden ser 4 o 5 soluciones. No necesariamente uno. Y podemos hacer esto usando una función heurística. Esto sí lo recuerdan de IA, ¿no? En poda alfabeto, de hecho. Entonces, la condición para la función heurística. Entonces, ¿qué pasa? Si V es un descendiente de alfa, o sea, básicamente, es que aquí pura matemática, pero alfa y esa letra que no sé, mu, no sé, es una mu rara. ¿Listo? Bueno, si esto es un descendiente directo, ¿qué tiene que suceder? Lo primero, la función heurística del hijo tiene que ser menor o igual que la del papá. La función heurística, ¿por qué tiene que ser menor? IA. ¿Ustedes acuerdan que cuando uno alcanza el objetivo, cuánto vale la función heurística que me dice a mí? Al objetivo, o sea, ¿qué tan cerca estás? ¿Sí recuerdan eso de ella? O sea, la función heurística es lo más cercano, o sea, si es cero, llegamos, ¿vale? Entonces, a medida que vamos explorando qué tiene que pasar con la función heurística, pues tiene que disminuir, ¿sí? Si es cero, pues ya llegamos a la solución. Y ahora, la función objetivo, bueno, en el caso de que estemos minimizando, entonces, bueno, y la función objetivo, pues tiene que ser menor o igual que la heurística. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del concepto de dominancia? La heurística debe ser dominante, es decir, que el valor real tiene que ser menor o igual que la función heurística. ¿Estamos ahí? Heurística dominante, acuérdense eso. ¿No? Exacto, es como un techo. ¿Sí se acuerdan de eso?
Yo les pregunto a usted, ¿no? ¿Por qué ponen esas caritas? Pues que yo estoy invocando un curso que la mayoría aquí ya vio hace 1 o 2 semestres. La mayoría, porque pues igual este curso no es requisito de eso. Pero recuerden que una heurística es dominante, sí, solo sí, no supera el valor real, pero lo más cercano posible. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, bueno, aquí hay una ilustración. Bien, la damos de nuevo en la programación en la propagación. ¿Qué pasa? Reemplaza un CSP por uno más simple. ¿Qué pasa? Podemos reducir dominios o restricciones. Por ahora, ¿qué hemos visto? Dominios. ¿Manteniendo qué? Equivalencia. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, vamos a ver un CSP arbitrario. Entonces, de acuerdo a la regla de proyección, vamos a tomar una restricción C y vamos a elegir una variable X con un dominio D. Vamos a eliminar de todos los valores para la cual X no es solución de C. ¿Me siguen ahí? Si recuerdan, X más Y menor o igual que 15, donde X pertenece entre 1 y 10 y Y pertenece entre 10 y 20. ¿Cómo podemos aplicar allí la regla de proyección para Y? Hay que, lo más obvio, cuál es el más pequeño de X? 1. De acuerdo a eso, el producto cartesiano entre el dominio de X y el dominio de Y, pues son todos los puntos posibles. 1, 10, 1, 11, 1, 12, hasta 10, 20. ¿Estamos ahí? Ahora bien, ¿qué pasa con el dominio de Y al aplicar la regla de proyección, o sea, la propagación? Pues yo sé que Y tiene que estar entre 10 y 14. ¿Por qué? El mínimo de X es 1. Entonces yo sé que por la regla, pues yo no puedo tener Y igual a 15. Es imposible, no satisface. X igual a 15 no satisface eso. ¿Sí? ¿Estamos ahí? X igual a 15 no lo satisface. ¿Vale? O sea, cuando usted le dice, no, es que eso no me satisface, cambia el valor porque no hay más que hacer. ¿Sí? Cambia la medida. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Preguntas ahí? Bien. Entonces, aquí hay un ejemplo. ¿Sí? X menor que Y. ¿Vale? Dado el dominio entre 50 y 200 y Y entre 0 y 100. Y debe cumplirse que X menor que Y. Al hacer la propagación, ¿cómo cambian los dominios de X y Y? Si tiene que ser menor estricto. Pues lo primero es que el límite superior de X, ¿qué tiene que pasar? Pues no puede ser que del límite superior de Y. O sea, ¿cuál es el máximo valor de Y? 100. Entonces, X, ¿qué no puede valer? X no puede valer 101, no puede valer 102. ¿Por qué? Porque no se va a cumplir X menor que Y. ¿Lo ven ahí? O sea, estamos acotando dominios. Vamos de nuevo. Arbitrariamente yo dije en el problema inicialmente que el dominio de X está entre 50 y 200. El dominio de Y está entre 0 y 100. ¿Vale? Usualmente para hacer propagación se evalúan los límites, superior e inferior. Entonces vamos a mirar a X. Para que se cumpla X menor que Y, ¿qué valores de X cumplen X menores que Y considerando el dominio de Y? Pues llega hasta 99. ¿Por qué? Porque el máximo valor es ¿quién? 100. Ahora, caso opuesto. Para que Y sea mayor que X, ¿qué tiene que pasar con el dominio de Y? Tiene que arrancar desde 51. ¿Por qué? Porque si X vale 50, que es su mínimo, Y no puede valer menos que 51. ¿Estamos ahí? Eso, lo bueno de esto es que el solver lo hace por nosotros. Eso no toca programar, ¿vale? No se preocupen por eso. ¿Estamos ahí? O sea, simplemente para que ustedes entiendan qué va pasando. ¿Sí? Principalmente en el taller 1, que se les presenta la otra semana, es principalmente mirar este análisis. ¿Sí? Es más de bla bla que otra cosa. ¿Sí? Bueno, generalmente, ¿qué pasa? Tenemos que los dominios tienen un límite inferior y un límite, perdón, un límite inferior y un límite superior.
Entonces, de acuerdo a la restricción, no solamente x menor que y, de acuerdo a la restricción, lo que vamos a modificar son los límites del dominio. Ah, que hayan valores intermedios que no cumplen, no importa. Solamente vamos a trabajar sobre los límites, ¿vale? Y sencillamente evaluamos los límites. Entonces, hay varias reglas. Cuando usted tiene una restricción de menor, hay una regla. Cuando tiene una restricción de mayor o igual, hay unas reglas. ¿Me siguen ahí? O sea, cada restricción que usted pueda encontrar matemáticamente tiene unas reglas asociadas. Y eso internamente está programado. ¿Qué pasa con la restricción específicamente con la restricción menor? Se dice que el nuevo límite superior de x, ¿qué es? Es el mínimo entre el límite superior de x y y menos 1. ¿Por qué? Porque x tiene que ser menor que y. O sea que x no puede valer más que el dominio que el máximo de y. No es posible. Menos 1. A ver, si yo tuviera una restricción menor o igual, ¿qué cambiaría aquí? Ahí solo cambia una cosita. Ya no iría al menos 1. ¿Estamos ahí? O sea, a la larga, programación por restricción en esta parte de propagación, de acuerdo al tipo de restricción que haya, hay unas reglas. Y esas reglas se aplican. Es lo que nos están explicando acá. ¿Que ustedes tienen que programar esas reglas? No. Tienen que estar solo conscientes de que esas reglas están. ¿Sí? ¿Por qué? Eso va a servir mucho cuando entendamos los problemas para agregar restricciones adicionales. Una de las cosas más interesantes es agregar restricciones adicionales y hacer el comparativo de la propagación de ambos casos. Y ustedes van a encontrar que se han agregado una buena restricción. ¿Qué pasa con el árbol? Más pequeño. ¿Y qué ganan que ustedes con un árbol más pequeño? Encontrar la solución más rápido. ¿Sí? Sobre todo si los problemas crecen. O sea, toda la data es complejidad computacional. Y bueno, y está la regla acá del máximo, que sería pues entre el y y el x más 1. ¿Estamos de acuerdo? Que sería el límite inferior de quién? De y. Lo que he explicado ahora. Bueno, entonces, tenemos x menor que y, ¿cierto? Y y menor que z. Ahora, vamos a aplicar, cuando tenemos restricciones diferentes, entonces se aplican las reglas para los dominios en cada uno. O sea, se propagan para toda la restricción. Vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a propagar x menor que y en los dominios. Por ahora no estamos resolviendo nada. Entonces, ¿qué pasa con los dominios de x y y para aplicar esta restricción? Pues que x queda entre 50 y 99 y y queda entre ¿qué? 51 y 100. ¿Estamos ahí? Ahora, luego, ¿qué vamos a aplicar? Y menor que z. Entonces, al aplicar y menor que z, entonces vamos a trabajar estos dos niños. Si y es menor que z, ¿qué va a pasar con el último de y? Pues tiene que ser menor que el de acá. Entonces, obligatoriamente, ¿qué? 99 se reduce. ¿Y qué pasa ahora? Como el mínimo de y es 51, ¿cuánto tiene que valer el mínimo de y? 52. ¿Me siguen allí? Ahora, como hemos hecho cambio de dominios, tenemos que volver a aplicar las reglas. ¿Qué pasa ahora con x menor que y? Eso se aplica hasta que los dominios no cambien. ¿Qué pasa? X menor que y. Como el y cambió, entonces, ¿qué va a cambiar ahora? El x. Ahora ya no es entre 50 y 99, sino 50 y 98. ¿Por qué tuvimos que volver a aplicar la regla? Si el dominio de alguna de las variables cambia, tenemos que volver a aplicar la regla. ¿Me siguen ahí? Porque podemos seguir acotando. ¿Estamos ahí, muchachones? Y acá sigue. Bueno, tenemos usualmente cuando tenemos estas restricciones podemos aplicar ciertas reglas. Podemos aplicar la regla de transitividad. Si x es menor que y es menor que z, por lo tanto, x es menor que z. Y x menor que z, ¿qué va a hacer en la propagación? Reduce dominio. Esto lo hace el sol. Pero ustedes las pueden incluir. ¿Sí? ¿Qué pasa por esta regla de transitividad? Pues que si x es menor que y es menor que z, obviamente x tiene que ser menor que z. ¿Estamos allí? ¿Y qué hace esto? Agrega propagación. O sea, todo es agregue restricciones y propaga. Bien. Bien, aquí hay una regla de resolución, básicamente. ¿Qué sucede? Si tenemos, si C1 y C2 son cláusulas, o sea, ¿qué son cláusulas? Básicamente se refieren a esta como C1 y esta como C2. ¿Me siguen ahí? No se estresen. ¿Estamos ahí? O sea, ya esto es la formalidad.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos x negado, la negación de x es igual a ¿qué? A x. ¿Y la x negado es igual a quién? A x negado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos C1, ¿cierto? Tenemos una restricción. Este L, ¿cierto? A ver, yo miro una cosa. Cuando se introduce la nueva restricción X menor que Z. Ay, profe, es demasiada matemática. Déjenme ver una cosa acá. C1 y C2 son cláusulas. Ajá. ¿Y este L qué es? Eh, L y L negado. No, ya. Ya. Que aquí se complican mucho. Aquí tenemos un conjunto de restricciones C1, ¿cierto? Esto a la larga es un conjunto de restricciones, esto a la larga es otro conjunto de restricciones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el mismo conjunto de restricciones y tenemos C1 o C2. Ahí fue pucha. Si eso es para cancelar las L's. Ya. Gracias por la aclaración. Ya. Sí, claro. Por eso es que habla de... Ya. O sea, tenemos una restricción X y otra restricción no X. Entonces, por ejemplo, tenemos una regla, un conjunto de restricciones C1 o X. Y tenemos otro conjunto de restricciones C2 o X negado. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos esta situación. ¿Cómo se resuelve eso? Ya. Ya vi. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues podemos incluir C1 o X, C2 o X negado o la resolución de ambas. ¿Cómo queda la resolución de ambas? C1 o C2. ¿Me siguen ahí? Cuando tenemos restricciones, pues que son eh, negaciones. Este caso creo que lo vemos después, no estoy seguro. Porque esto no tiene problema. ¿Esto qué es? ¿Ese simbolito de qué es? Una disyunción. ¿Qué les puedo decir? No es común que tengamos disyunciones. Usualmente en los problemas que yo veo, en los problemas que pues he trabajado, principalmente son conjunciones. O sea, no es común ver disyunciones. Bueno, hay varios algoritmos de propagación de restricciones. Entonces, ¿qué pasa? Por acá, lo de hiperar consistencia. Esto es importante. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces, para poder nosotros hacer una reducción atómica, tenemos que, lo primero, evitar aplicaciones inútiles de reducciones de pasos. Esperen, yo trato de... hay una cosita aquí que estoy olvidando. Eh, ya. Listo. En fin. En fin. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se pueden trabajar la propagación de la restricción, es decir, acotar los dominios. Lo primero, vamos a ver que... eh, ya. Esto es cuando él empieza por acá a reducir. Se me fue la explicación. Esperen que entre en un cortocircuito. Bueno, consistency. Ya. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Ayuda a un amigo? No mentiras. Ya. Vale, ya sé cómo explicarlo.
Ustedes recuerdan que cuando nosotros empezábamos a hacer pues agregar restricciones, que por ejemplo acá teníamos, primero que se hace, la propagación. La propagación, ¿qué hace con los dominios? Reduce dominio, ¿cierto? Entonces X pertenece a tal cosa y X pertenece. Ahora, la decisión que se toma acá, cuando tenemos una solución atómica, por ejemplo, X igual a 7 y X distinto de 7. ¿Qué pasa aquí? Hemos elegido un valor específico para quién? Para X. Exactamente. Aquí lo está haciendo por el lower, ¿cierto? Pero esto es arbitrario. Nosotros podemos escoger un valor arbitrario de cualquier otra manera. ¿Qué pasa? La idea es evitar aplicaciones, es evitar valores atómicos inútiles. ¿Qué son valores atómicos inútiles? Los que nos producen soluciones no factibles. O sea, la idea es escoger un buen valor de tal manera no nos lleve a soluciones no factibles. ¿Siguen allí? Casi que no. Ahora bien, y aquí viene la regla de proyección. Tome una restricción C. Elija una variable X con un dominio D. ¿Qué debe hacer usted? Elimine todos los valores de X que no hacen parte de la solución C. Entonces damos un valor. Entonces, por ejemplo, ya casi que no. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, X igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que el dominio de Y está entre 10 y 20. ¿Estamos de acuerdo? En ese punto. Y yo estoy diciendo que X más Y es menor o igual que 15. Pongámosle 17 para que no nos quede pelado. ¿Qué valores de Y tengo que eliminar para que eso siga siendo consistente? Hay que no. Debería estar entre 10 y qué? Y 2. ¿Lo ven ahí? O sea, yo elegí un valor para X en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo un valor atómico. Ahora, ¿qué pasa con Y? Se agota. ¿Vale? O sea, a esto se refiere. O sea, tenemos que eliminar todos los valores que no participan en la solución. Y eso corresponde a una noción de consistencia local. ¿Por qué es una consistencia local y no global? ¿Sí recuerdan acá que tenemos X distinto que 5? ¿A qué se refiere con consistencia local? Localidad. Esto sí me lo pueden responder. Vale, el problema general, ¿dónde está? Está aquí en el nodo inicial, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando estamos en estos nodos locales, solamente corresponde a esa parte, o sea, a esa solución de SCSP. O sea, de ese problema nuevo que hemos generado. El problema actual, pues tiene un conjunto C de restricciones. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hemos hecho? Cuando digo X igual a 5. ¿Qué he hecho aquí? He creado un nuevo problema que es que C unido con qué. X igual a qué. Así. ¿Me siguen ahí? Muchachos, ¿sí entienden lo que pasó aquí? O sea, lo que pasa aquí en cada uno de estos nodos, cuando estamos aquí, ¿qué pasó? Yo los veo muy aburridos. Sí, o sea, aquí lo que está pasando, si ustedes recuerdan, dijimos que y igual a 1, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, toda la cote que haga sobre X acá corresponde solo a este problema. ¿Ya? A eso se refiere con consistencia local. Y eso pasa en cada uno de los nodos. O sea, cada uno de los nodos es un problema por aparte. ¿Vale? ¿Este de aquí qué es? Este nodo de aquí, ¿qué corresponde? ¿Qué corresponde? Pues básicamente al mismo problema de arriba, ¿cierto? Pero aquí con X igual a qué? A 3, por ejemplo. ¿Me siguen acá? ¿Y aquí qué? ¿Con X distinto de qué? De 3. ¿Me siguen allí? Cada uno de estos nodos que ustedes ven aquí es un problema independiente. Sí, pero es un problema nuevo. O sea, porque digamos, sí, tiene razón. Porque el primero es C unido con Y igual a 1, ¿cierto?
que este sería C', que sería este de aquí. Pero ¿qué pasa con este problema? Este es otro problema totalmente diferente. Así tenga, digamos, y igual a 1 y x igual a 3. No, 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 no. No, progresión dinámica es otro cuento. Lo que pasa es que a medida que yo voy explorando, voy agregando nuevas restricciones por la estrategia de split. Sí, lo que pasa es que localmente, digamos que en este nodo X tiene un dominio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa ya en este nodo? X va a tener un dominio totalmente diferente. Bueno, ¿qué puede ser diferente? ¿Por qué? Porque esta restricción nos va a imponer restricciones, nos va a imponer una restricción sobre X. Entonces, por ejemplo, si Y es igual a 1, ¿cierto? Bueno, pongamos Y igual a 1 y X más Y mayor o igual que 5, por ejemplo. Y tenemos que X vale 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué va a pasar con el dominio qué va a pasar con el dominio de X ya aplicando esta restricción? ¿Qué va a pasar? Si yo ya dije Y igual a 1, que va a quedar 4 y 5. ¿Lo ven ahí? O sea, cada uno de estos problemas, lo que están diciendo ahí, cada uno de estos problemas se hace el trabajo con el dominio, o sea, se acota de tal manera siga siendo consistente. Es decir, no existan valores en el dominio tales que el problema no se satisfaga. ¿Vale? Y eso pasa para cada uno de los nodos. Y a eso se refiere con consistencia local. ¿Vale? O sea, ¿por qué local? Porque es que mi problema general es este. Pero a medida que usted va explorando, va creando nuevos problemas que son independientes entre sí. Efectivamente, este problema tiene y igual a 1 y las restricciones se van acumulando. Porque digamos que acá, ya usted dijo y igual a 1. ¿Qué pasa con todas estas de acá? Y va a ser igual a 1. ¿Me siguen ahí? Sin embargo, se van a agregar nuevas restricciones en cada paso. Y es un problema totalmente diferente. ¿Por qué? Porque al agregar restricciones, los dominios pueden cambiar. Bien. Entonces por acá. Bueno, este curso por eso me gusta, porque me ponía a patinar un poquito. Bien. ¿Sí me entendieron lo que es consistencia local? ¿Qué es consistencia local? Los dominios de ese subproblema son puntos de solución. Es decir, hemos eliminado los valores que producen inconsistencias. ¿Estamos allí? O sea, se eliminan todos esos valores que no producen consistencia. Ahora bien, ¿qué pasa? Y aquí viene una de las nociones más importantes del curso, lo que es arco consistencia. Entonces, ¿qué es arco consistencia? Para cada restricción C y para cada variable X con un dominio D, entonces cada valor de X de D participa en la solución de C. ¿Siguen ahí la definición? Creo que la estaba diciendo desde hace rato. De nuevo, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esto? Tenemos el problema C, aquí tenemos X distinto que 1 y aquí X mayor que 1. Y tenemos una variable que, perdón, X distinto que 1 y aquí X igual a 1. ¿Qué pasa con el dominio de Y aquí y qué pasa con el dominio de Y acá, considerando la restricción? Cambia. ¿Listo? Este dominio de Y puede ser diferente a este dominio de Y. Digo puede porque, pues, a veces puede pasar que queden igual. Pero puede ser diferente. ¿Me siguen allí? Este dominio de Y este dominio de X, que es un solo valor, y este dominio de X, perdón, que son varios valores, y este dominio de X, que es un solo valor, ¿qué pasa? Tienen soluciones al problema. ¿Sí? De cada una de las restricciones. O sea, que participan en qué? En la solución del problema. O sea, los dominios que ustedes tienen no producen valores no satisfactivos. ¿Me siguen allí o no? Esto es lo que ustedes vieron acá, sino que esto es importante. Esto es importante porque, ¿qué nos asegura esto? Que vamos a inspeccionar cualquiera de estos. Miren, por ejemplo, este de acá. Vamos a inspeccionar. Ven aquí el inspector, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y es igual a 5 y
¿X de qué valores está? Entre 3 y 10. ¿Existe alguna solución no factible para la restricción X más Y menor o igual que 15 allí? Estoy señalando este punto de acá. Yo dije Y igual a 5. Estamos ahí. Yo acabo de decir Y igual a 5. O sea, para este es un problema de aquí. Para este que está aquí. Que estoy señalando con el mapa. Entonces, yo dije Y igual a 5. ¿Qué pasa con el dominio de X? ¿Por qué el dominio de X no puede valer 11, por ejemplo? Porque viola la restricción. Es por eso. ¿Ya? O sea, estos valores que ustedes ven aquí satisfacen a quién. A la respuesta. ¿Ya? Eso es consistencia. Ahora, ¿qué habla de arco consistencia? Pues que todos los valores, ¿qué pasa? Satisfacen la restricción. ¿Me siguen ahí? ¿Me siguen o no me siguen? Usted está en otra cosa. ¿Sí? Por acá el resto. O sea, el problema es consistente. ¿En qué sentido el problema es consistente? En que en este nodo en específico, los valores del dominio son ¿qué? Son factibles, son soluciones factibles. ¿Me siguen allí? ¿O no? Son soluciones factibles. ¿No? Ya no sé más cómo decirlo. ¿Sí o no? ¿Sí? De nuevo, ¿qué significa que haya consistencia local? Cuando usted empieza a partir los problemas, ya es claro que agrega restricciones nuevas, ¿no? Que son las deducciones que hace. Y igual a 5, Y distinto que 5. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Y igual a 5 y Y distinto que 5. Me voy con Y igual a 5. ¿Qué pasa con el dominio de X? Se acota a valores válidos. De tal manera se cumplan las restricciones. ¿Eso qué quiere decir? Que eso que nos está evitando, esa consistencia. Encontrar soluciones no satisfactibles. ¿Vale? Eso es consistencia. Si ustedes ven que aquí todos están en verde, luego vamos a empezar a ver en rojo. Cuando hay una solución roja significa que no es satisfactible. A veces pasa, ¿sí? Pero cuando hay consistencia local, ¿qué pasa? Todas las soluciones son factibles. Estoy hablando a nivel local. A nivel local, ¿qué es? Yo solito. Yo ya no sé qué pasa abajo, ni sé qué pasa arriba. Miren que las hojas, se refiere a las hojas. O sea, este nodo porque es consistente, este de aquí, porque su nodo solución es que válido, pero no habla nada de lo que pase abajo. ¿Me siguen o no me siguen? De nuevo, ¿qué significa que haya consistencia local? No hay problema. Que los dominios contienen las soluciones al problema, ¿vale? Que satisfacen las restricciones. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Miren, todos estos hijos de acá, ¿lo ven? Estos son los hijos de esa señora. Usted ve, estos son los hijos de esta señora, ¿estamos de acuerdo? Vale. Como el local, a mí no me interesa. Observen el nodo hoja, ¿qué color tiene? Verde. ¿Eso qué quiere decir? Que las soluciones que yo saque a partir de ese punto son ¿qué? Satisfactorias. ¿Ya? A mí no me interesa qué pase abajo. ¿Me siguen allí? O sea, como es local, yo solo miro lo que soy yo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que es este nodo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pase abajo me vale uno. Si se conserva consistencia local, pues debe tener la misma estructura. ¿Estamos allí? Ahora bien, ¿qué pasa con la consistencia? Que para acá, cuando habla de arco consistencia, ¿qué quiere decir? Para cada restricción C y para cada variable X con un dominio D, cada valor de X de D participa en una solución de C. O sea que son soluciones válidas. He eliminado posibles valores que no satisfagan las restricciones. ¿Me siguen allí? Y esto es muy importante, porque intrínsecamente estamos haciendo
estamos reduciendo el espacio de U. ¿Qué significa que un problema tenga consistencia local? No, no la misma solución, sino que hay una solución, al menos hay una solución válida. O sea, no vas a tener soluciones no válidas. Por ejemplo, que si usted tiene x más y menor o igual que 15 y encontré una solución en la cual x te dé 16. ¿Ya? Eso está garantizado, pero para el nodo local. ¿Estamos de acuerdo? Para el nodo local. O sea, si hay más expansiones, si hay hijos, eso ya es problema de mis hijos. ¿Vale? ¿Estamos o no estamos? ¿Cómo? No es que, o sea, lo que pasa es que para cada problema, ¿cierto? Cuando usted tiene aquí una hojita verde, pues dale, llegaste a una solución. Ya acá, ¿qué pasa? Ya aquí se vuelve a aplicar la misma noción. O sea, esa noción se aplica para cada una de las bolitas, para cada uno de los nodos del árbol, ¿vale? Por eso es que no nos salen nodos rojos. O sea, no va a salir allí una solución que no sea correcta. ¿Me siguen allí o no? O sea, miren toda esta gente. Miren esta gente. ¿Qué ven en ese árbol? Todas las soluciones son verdes. Pero ¿qué pasa si yo expandiera todo el árbol? O sea, sin hacer la noción de consistencia. Habrían soluciones rojas, o sea, luego lo vamos a empezar a ver, no aquí, soluciones rojas. ¿Qué es una solución roja? Que no es satisfactoria. ¿Estamos allí? ¿Estamos o no estamos? ¿Qué significa que haya consistencia local? O sea, que los dominios de las variables dan soluciones válidas, ¿vale? Pero solo hablamos a nivel de qué? De nodo. Vale, si hay otra ramificación debajo de mí, eso ya es problema de mí. ¿Me siguen ahí? Eso garantiza que las hojas sean torpes. ¿Ya? Eso es una poda intrínseca. Ya estamos haciendo poda. Porque si nosotros nos ponemos a explorar todos los valores que pasan, van a haber muchas soluciones no factibles. O sea, si exploramos todo el dominio, deben una solución no factible. 10 y 20. ¿Sí? Eso es una solución no factible. ¿Sí me siguen ahí? Si yo escojo x igual a 10 y y igual a 20, ¿qué obtengo? Una solución no factible. ¿Estamos allí? Bien. Entonces, ¿y qué es arcoconsistencia? Que para cada restricción C, o sea, el dominio, o sea, aquí solo tenemos una restricción, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Ese postulado se aplica, el dominio que encontramos al final, se aplica para todas las restricciones que tengamos en el problema. ¿Cuántas restricciones tenemos ya aquí? A ver si se acuerdan. ¿Cuántas restricciones ya tenemos en este punto? Tenemos x más y menor o igual que 15. Pero ahí tenemos otra restricción. Y igual a 5. Entonces, ¿qué pasa? Tanto para y igual a 5 y para el dominio de x en ese punto, si ustedes ven acá, vamos a inspeccionar de nuevo, y igual a 5. ¿Qué pasa para cada uno de los valores de x? Pues van a cumplir x más y menor o igual que 5 y y igual a 5. Y igual a 5 es una restricción. ¿Estamos o no estamos? Listo. Pero ya haya quedado mejor. Porque si no, repito hasta el final. Bien. Entonces tenemos este de restricciones booleanas. Entonces tenemos, voy por la mitad de este materia. Entonces sí necesitaba las dos clases. Estaba bien programado. Entonces, la próxima semana continuamos con este tema. Tranquilo. No, es que pensé que lo que pasa es que Juan Francisco da esto en 3 horas. Lo que di hoy. Vale, entonces voy a hacer un cambio, ¿no? Y eso me favorece porque yo había programado primero el curso así, pero dije, no, no era necesario. Yo había programado el curso así. Ya les muestro. Ah, esto ya... ¿Cómo? Es que bueno. ¿Ves? Sí. Entonces,
O sea, yo había puesto, este queda para la semana 5 y este en la semana 4, para yo poder aterrizar eso, porque me falta mostrar los propagadores. Yo no sé cómo, así, cómo hicieron entre por la verdad. Ya lo sabe de memoria. ¿Sí? Sí, sí. Los videos son de él. Sí, sí. No, pero a mí no me gusta saltarme tanto. Entonces, bueno, yo creo que podemos dejar aquí y lo dejamos en restricciones booleanas. Yo les voy a hacer preguntas. De todo, es que me falta mostrarles los propagadores. Porque tenemos que ver por la izquierda, por la derecha, tenemos que ver cuando hace la partición, tenemos que ver cuando podemos agregar restricciones. Se faltan esos pedacitos. Entonces, ¿qué hemos visto hasta este punto? A ver si usted de acuerdo. Por acá había una X. Aquí. Entonces, vamos a hablar de Notion. Entonces, estrategias de split, ¿cierto? Entonces, dividir una restricción, ¿cierto? Entonces, a la hora de ir una restricción, buenos días, a la hora de ir una restricción, entonces, ¿qué pasa? Tenemos, por ejemplo, P de X es igual a A. ¿Cómo podemos dividir esta restricción? ¿Cómo se puede dividir? P de X igual a A y, perdón, o P de X igual a qué? A menos. O la negación. ¿Estamos ahí? Bien. Bien. ¿Qué pasa cuando dividimos? ¿Qué pasa cuando dividimos? Y lo he estado diciendo durante toda la clase. Que se genera uno o más nuevos CSP. Y igual a 5 y Y distinto que 5. Y igual a 5 es un problema y Y distinto que 5 es otro problema. ¿Estamos ahí? De- Ay, no. Inspector. Y igual a 5. ¿Y qué pasa acá? Y distinto que 5. Esto es un problema y esto es otro problema. ¿Estamos ahí? Este problema acá es Y igual a 5 y este problema acá es Y distinto que 5. Tenemos acá el conjunto de restricción, no me interesa. Tenemos que el problema C1, el conjunto C1 es que conjunto unido con quién? Y igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? Y acá C2 es igual a qué? Y. ¿Qué pasa con los dominios en ambos casos? Cambian, se acotan, cambian, o sea, cambian de acuerdo. Y conservan la noción de consistencia. ¿Qué quiere decir? Que producen valores válidos para la solución del problema. ¿Estamos ahí? Esto es súper importante porque esta consistencia garantiza que los nodos sean, perdón, que las hojas sean soluciones válidas. ¿Estamos allí? Nos podemos quedar hasta las 11 de la noche si es necesario. ¿No? Listo. No, esto también me cuesta mucho explicarlo, pero me gusta. Listo. Entonces, esto genera nuevos CSP, ¿cierto? Que aquí está. Entonces, está el ejemplo de que Y igual a 5 o Y distinto que 5. ¿Estamos ahí? Ahora bien, ahora qué hablamos luego de eso, de las heurísticas. Las heurísticas tienen que ver variable a elegir para decidir. En este caso, ¿a quién eligió? A Y. Luego vamos a ver por qué. ¿Por qué no eligió a X? ¿Vale? ¿Estamos ahí? Luego de esto, valora elegir. ¿Qué vimos cuál? El mínimo. Y igual a 5. ¿Por qué Y igual a 5? Porque era el menor del dominio de Y. Y ahora, restricción para
dividir. Que en este caso, ¿qué restricción usamos para dividir? Y igual a 5, o bien que Y diferente que 5. Y ya con eso ya puedo explicar mejor lo que viene. Bien, algunas técnicas de división, ¿cierto? Técnicas de búsqueda. ¿Qué técnicas de búsqueda tenemos? Backtracking. ¿Sí se acuerdan de backtracking? Nos devolvemos y volvemos a bajar. Branch and bound. ¿Qué pasa con branch and bound? Esto es para optimización. ¿Vale? Ya van a ver, es que lo tengo que explicar la próxima. Yo no sé cómo hicieron en Cali, pero yo en la otra clase les voy a explicar. Siempre encontramos una solución. Pero cuando vamos a seguir navegando, vamos a ver que esa solución, si la podemos mejorar, seguimos buscando. Si no la podemos mejorar, cortamos. ¿Vale? Es cuando usted está en la cita y usted ya sabe que ahí no hay nada. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? Si quitaron el perro y todo eso y no, saben que por ahí no puede haber mejora. Ya tienen una solución válida. O sea, ustedes ya tienen a alguien, está en cita para buscar una mejor solución. ¿Qué hacen ustedes si esa solución no promete? Chao, ¿cierto? Y si la solución promete, mejor continúan explorando. ¿Sí? Es lo mismo. Bien, esa me gusta. Bien, ¿se puede combinar con qué? Con propagación de restricciones. ¿Qué es propagación de restricciones? Acotar dominios. Y pues también podemos tener backtracking inteligente, pero este nos toca programar. Bien, la división. ¿Qué pasa en el backtracking? Los nodos son generados ¿en qué? En la ejecución. ¿Los nodos son qué? Problemas de satisfacción de restricciones. ¿Y las hojas qué pueden ser? Resueltos o fallidos. Pero la idea es evitar los fallidos al máximo a través del concepto de consistencia. Que la solución no satisface. O sea, usted llegó a un punto y no satisface. Sí, si el problema es autoconsistencia. O sea, este problema que tenemos acá es consistente. Vamos a encontrar problemas que no es posible tener eso. Vamos a tener nodos fallidos. Bien. Branch and bound. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos decir de branch and bound? Tenemos que incluir ¿qué? Una función heurística, ¿cierto? La función heurística, ¿qué nos dice? ¿Qué tan buena es la solución? Recuerden que el valor cercano a 0 es parecido al otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí recuerdan esto o no? ¿Estamos ahí, muchachos? Bien. ¿Y qué pasa? Y aquí, bueno, esto ya lo he dicho. Esto creo que no es necesario decirlo, ¿no? Lo que pasa en la regla de producción, la reducción de dominios, creo que esto ya lo he dicho ya varias veces, ¿no? Bien, ¿qué pasa en la propagación de... Ustedes son los que nos quedamos aquí hasta las 11 de la noche. ¿Sí? Yo tengo esta sala hasta las 5 de la tarde. Y no me importan los otros cursos. ¿Y qué suerte? Entonces, ¿qué pasa? En la propagación de restricciones siempre estamos reduciendo ¿qué? El dominio. ¿Para qué? Para garantizar esta vaina. Ah, esto ya lo puedo explicar mejor. ¿Se acuerdan que estaban estas restricciones y igual a 5 y y distinto que 5? Resulta que esta es la restricción X y este es X negado. Y igual a 5 y Y distinto que 5. ¿Ya? Y esto nos genera dos subproblemas nuevos, que serían Y igual a 5 y Y distinto de 5. ¿Sí recuerdan esto? Esto lo que está representando es eso. Tenemos el problema general, ¿de acuerdo? Y tenemos los dos problemas asociados. La solución de este problema general pasa a través de los problemas que estamos generando. ¿Me siguen allí o no? O sea, a la larga,
Estos nodos verdes que ustedes ven aquí, ¿son solución de quién? ¿Ya? Ya la cogí yo también. ¿Me siguen ahí o no? Listo. Esto es pura matemática, pero pues no pasa nada. Bueno, dime. ¿Este? No, el primero. Sí. Este de aquí. Digamos, todas las soluciones verdes de acá pues serían de este, pero para este problema CSP todo esto es solución. No, no. Serían solo estas soluciones de acá. Es por eso que o sea, es que a mí me ha costado entender esto, explicarlo, porque, ay, ¿qué pasó? Ve, ya no me cambio de ventana. Murió. Ah, no, ya. Y ya se cansó, ¿eh? Ya no cambia de ventana. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Miren, este es el problema original, ¿no? Que nos divide en problema uno y problema 2. Listo. Bueno, esto es lo de atómico. ¿Y qué pasa con lo de consistencia? ¿Qué pasa con lo de consistencia? ¿Qué pasa con la consistencia? Exactamente. Cada nodo, el dominio de las variables en cada nodo, ¿qué pasa? Tiene valores que satisfacen a quién? A la restricción, ¿cierto? Como esto se cumple para cada restricción C, se llama ¿qué? Arco consistente. No, bueno, en esta forma, sí, solo puede tener una hoja. Sí, sí, que es satisfactible. Ya vamos a ver que cuando no tenemos arco consistencia empezamos a tener rojo. ¿Ya? Lo siento, esto me cuesta explicarlo, pero bueno. Y resumen, listo. Entonces, ahí está. ¿Preguntas por todo lo de hoy? Fue bastante. Yo la verdad pensé que todo esto lo iba a explicar en 1 hora y media. Bueno, patiné como 10 minutos porque me fue la paloma, pero bueno, ¿sí? Bueno, y aquí la IA nos ha hecho un resumen para completar el esquema de la tabla de Comen. ¿Bien preguntas? ¿Todo está bien? ¿Sean más aburridos? No, pero le creo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana.